El pasado jueves 17 de diciembre me encontraba en Ciudad de La Habana, en el municipio Playa, en la vivienda de Arcelio Rafael Molina Leiva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital. La vivienda de Arcelio Rafael Molina Leiva es nuestra sede para el trabajo de nuestra organización en la mitad occidental de Cuba. Es decir, desde ese lugar se organiza, se dirige, se lleva el activismo de la UNPACU desde Ciego de Ávila hasta Pinar del Río. Entre nuestros planes principales tenemos el hacer de la mitad occidental de Cuba un área, una región, una zona, provincia, con un activismo tan fuerte y creciente como el que tenemos en la mitad oriental de la isla, es decir, desde Camagüey hasta Guantánamo. De hecho, queremos hacer de nuestro activismo tanto, y venimos trabajando, venimos esforzándonos y avanzamos, retrocedemos con la brutal, con la fuerte represión de la dictadura, pero seguimos avanzando. Queremos hacer en toda la isla de nuestro activismo un activismo fuerte, creciente, dinámico, que implique cada día a más cubanos, a más ciudadanos dispuestos a luchar con firmeza y valor por sus derechos y libertades hace más de medio siglo conculcados. Queremos motivar, animar y venimos obteniendo buenos resultados a la mayoría de los cubanos para que estén dispuestos o estemos dispuestos todos a hacer de Cuba una nación justa, libre, democrática, próspera, una nación con bienestar para todos sus hijos. Me encontraba esa mañana en nuestra sede para la mitad occidental de Cuba y un amplio operativo del Ministerio del Interior, Policía Política, agentes de otros cuerpos represivos, llegaron a la vivienda con la intención de detenerme. Nuestra sede en La Habana ha sido asaltada ya en varias ocasiones, en días recientes. La primera ocurrió hace aproximadamente 10 días y tenía como principal objetivo detener, sacar por la fuerza violentamente a Jorge Cervantes García, miembro también de la dirección de la UNPACU, que estaba al frente del activismo en el occidente del país hacía ya aproximadamente un mes. Pero no solamente querían detener a Cervantes, meterlo en el centro de detenciones que se conoce como el Vivat varios días y luego enviarlo hacia Santiago de Cuba. También querían robarnos cuantos equipos se encontrasen, dinero, recurso, todo recurso, cualquier recurso que ellos imaginasen, los represores imaginasen, la dictadura, la tiranía, imaginasen que su función es ampliar, fortalecer, dinamizar la lucha por el respeto a los derechos humanos y la democratización de nuestra patria. 3 días después vuelven a allanar la vivienda. Esta vez tumban la reja, rompen la puerta, penetran violentamente y violentamente se llevan a Saqueo Báez Guerrero, un destacado coordinador de célula de la UNPACU en el occidente cubano, en la capital. El hombre que junto a su esposa María Josefa Acón Sardiña, activista de la UNPACU pero también destacada dama de blanco, y junto a Ismael Boris Reñí llegaron hasta el Papa el día 20 de septiembre pasado. Saqueo llegó a decirle al Papa que en Cuba había una férrea dictadura que violaba los derechos de todos los cubanos, que Raúl Castro era un tirano y un mentiroso. Por cierto, el Papa parece que estaba muy bien informado y le dijo en una corta frase: sí, mijito, lo sé. Así le dijo su santidad
el Papa Francisco a Zaqueo. Zaqueo pasó 50 días junto a María e Ismael en calabozos diferentes del centro de detenciones, centro de tortura física y psicológica, conocido como Cien y Aldabó. Allí no solamente lo torturaron psicológicamente, sino también le golpearon brutalmente. Ese segundo allanamiento, repito, con la intención de llevarse a Zaqueo. Apenas 4 o 5 días después, nuevamente invaden nuestra sede para la mitad occidental de Cuba, esta vez para detenerme a mí. Ya la policía política le había dejado dicho, o le había dicho a Jorge Cervantes y también a Iriade Hernández Aguilera, miembro de la dirección del Consejo de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, que ninguno de nosotros iba a llegar a La Habana. Y que si llegábamos a La Habana, nos iban a regresar a Oriente. La policía política en Occidente y en otras partes del país no se cuida en ciertos pronunciamientos. Y hay uno ya demasiado conocido, por lo tanto que lo repiten en todas partes. Y es que no van a permitir en sus respectivas provincias que la UNPACU haga lo que hace en Santiago de Cuba. Tengo que recordar que, si bien reconocemos que nuestra organización, que tiene como principal objetivo ser un fuerte movimiento de masa, que implique, que reúna, que entrene y lleve a la acción a miles de cubanos que a través de la lucha no violenta hagan que se acelere el proceso de democratización de Cuba, si bien es cierto que no hemos conseguido aún esos objetivos, también es real que venimos avanzando poco a poco en su consecución. Y el régimen sabe que nunca en la historia de la lucha no violenta, ninguna provincia, ninguna región del país había reunido o había hecho o hace constantemente las cosas que por la libertad hace la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba y también en otras partes del oriente cubano, pero Santiago de Cuba ha sido el motor impulsor, ha sido la fuerza motriz, el ejemplo para activistas de otras regiones. Acá se ha desarrollado un activismo muy fuerte que ha implicado a cientos de ciudadanos en muchísimas actividades diarias. Aquí la Unión Patriótica de Cuba combina mejor que en cualquier otra parte del país la lucha no violenta en las calles con la labor de promoción, de información, de divulgación, de propaganda encaminada a animar, a motivar a la población para que se sume a la lucha, y también tenemos el trabajo social mejor organizado que venimos desarrollando por toda la isla, lo cual forma parte de los 3 ejes fundamentales de nuestra lucha. Lucha valiente y decidida para sumar pueblo, para que las personas pierdan el miedo, para que pierdan el temor. No pierde el miedo un ser humano a la represión solo llevando proyectos en blanco y negro sobre papel, escrito, y reuniéndose solo dentro de una vivienda y hablando de derechos humanos y pronunciando las más bellas conferencias del mundo. Eso es necesario, pero cuando sacas 10, 20 activistas en un momento a la calle, que es muy necesario, la vanguardia esa que sale, reclama, lucha en las calles junto al pueblo, que lleva el mensaje y el ejemplo a la población, que invita a la población a sumarse a la lucha, solamente tienen que sacar los cuerpos represivos, un pelotón de tropas especiales, individuos corpulentos, armados, con porras, con armas de fuego, con bayoneta, y el temor cunde, el pánico paraliza y no se llega a ningún lado. Hay una realidad. El régimen se mantiene en el poder por la aún alta dosis de terror que le tiene la población, que le tienen muchísimos cubanos a los infames métodos represivos de la dictadura: prisión, tortura, asfixia económica, chantaje, propaganda calumniosa, mítines de repudio con la intención de acorralarte, de someterte al ostracismo, de aniquilarte
públicamente todas estas cuestiones, expulsiones de centros de trabajo, de centros universitarios, imposibilidad hasta de conseguir un médico para que te atienda, la policía política entonces ofreciéndote médico a cambio de que dejes tu activismo. Todas estas cosas, todos estos detalles unidos hacen de que muchísimos cubanos teman aún enfrentarse a la dictadura que tanto aborrecen, que tanto odian. La policía política se empecina en que no puede haber experimentados líderes de la UNPACU, que la mayoría radican en la provincia de Santiago de Cuba, ni en La Habana, ni en ninguna otra provincia donde el activismo es mucho menor. Me fueron a detener, me sacaron de la vivienda, ya bajando las escaleras, llegando a la calle, comienza una fase del teatro que inmediatamente pude vislumbrar casi completo. Traen un individuo, un agente de la llamada Seguridad del Estado, CI, Departamento de Seguridad del Estado, o Policía Política Secreta de la dictadura de corte stalinista de los hermanos Castro. Este hombre es de Pinar del Río y nos conocimos cuando yo estuve en la prisión kilómetro 5,5 de Pinar del Río, 1 año y 3 meses, desde el año 2003 hasta mediados del año 2004. Me tuvieron que sacar de allí, porque no aguantaban mis protestas y mis mítines allí, que contaban con el apoyo de decenas de presos comunes y también de mis hermanos de causa, los presos políticos. Y terminaron mandándome para el régimen de máxima severidad en Camagüey, donde también tuvieron que sacarme, porque cuando uno tiene la verdad de su parte y sabe defenderla y tiene el valor suficiente para hacerlo, no hay prisión, no hay calabozo, no hay tortura, no hay amenaza, no hay golpiza, no hay nada que pueda hacer una dictadura que a uno lo paralice. Pero decidieron, empecinados que son, torpes que son, asustarme desde horas tempranas para ver qué conseguían con ellos. Asustarme con que yo iba de nuevo a la prisión. Y este individuo, al verme, me dice: José Daniel, ¿no te acuerdas de mí? Lo miro, no me acordaba de él. Además, está bien avejentado. Cuando lo dejé se veía mucho más joven. Sin duda es un hombre que debe estar llevando una mala vida, posiblemente dedicado al alcohol, como muchos de estos individuos que se dedican a reprimir en nombre de una infame tiranía a sus conciudadanos, a su pueblo. Lo vi bastante aventado, bastante gastado, y con esa cara de persona nada inteligente, de instrumento fácil, de marioneta de una infame dictadura, que no se detiene ni siquiera a pensar en lo que está haciendo, hasta que un día la tiranía se cae y de momento el mundo le viene encima, no sabe dónde se va a meter. Y para desgracia de él, desearía, suspiraría con que pudiesen realizarle una cirugía estética para que nadie lo conozca, para que nadie lo mire a la cara con el reproche de: sabemos lo que hiciste, eras un esbirro que hiciste mucho daño al pueblo. No pueden hacerlo porque, como esbirros mal pagos, luego se usamos, que se llevan el dinero, esconden el dinero, se roban el dinero, el sudor de todo un pueblo esforzado, de todo un pueblo trabajador, como hace Antonio Castro Soto del Valle, que anda de vacilón por medio mundo con el sudor y el sacrificio de los constructores, de los agricultores, de los cuentapropistas, del pueblo trabajador, de los médicos que van a las llamadas misiones, que son quienes pagan, el pueblo que trabaja, los que pican caña, los que se esfuerzan en el surco descalzos, mal alimentados, mal vestidos, los que riegan herbicidas sin normas de protección y se enferman y mueren de cáncer y no hay estadística que los mencione, porque en una nación dictatorial, en una nación de corte totalitario, las estadísticas generalmente no son ciertas, generalmente son falsas y dicen lo que le conviene al Estado totalitario, a la dictadura, a la nomenclatura, no lo que los hechos en verdad están demostrando. Este hombre, lo miro, no lo conozco, le digo: ¿de dónde eres? ¿De Holguín? Me dice: no, qué mala memoria tú tienes, José Daniel. Lo miro de nuevo y me pareció recordarlo. Le digo: de Pinar del Río. Me dice: sí.
Digo, Mario. Me dice, sí. Dice, ven a buscarte, tú vas de nuevo con nosotros para allá. Es decir, yo voy de nuevo para la prisión. El miedo que me tenía este esbirro cuando me oía combatiendo los abusos, las torturas que allí se cometían. El miedo cuando le decía en su cara, esbirro de una infame tiranía. El miedo que tenían cuando oían nuestros gritos de abajo la dictadura retumbando por las compañías o secciones del área de castigo, la 1, la 2, la 3, la 4. Y entonces este hombre, parece que él, con más mala memoria que yo, porque yo no me acordaba por su rostro transformado, repito, notablemente y casi seguramente por el alcohol, no lo recordé. Ahora él parecía estar olvidando que él, no sé a cuántos brujos recurrió, a cuántos métodos, con tal de que a mí me sacasen de la prisión provincial de Pinar del Río, por una sencilla razón: podían matarnos, podían torturarnos, pero no podían doblegarnos, no podían callarnos, no podían silenciarnos. Y por eso lo más cómodo para ellos, que no sirven una ideología, que no tiene ideología el régimen, ya hace tiempo que la perdió. Primero la tuvo, falsa, una ideología que hace del hombre un siervo, un esclavo, pero ya ni eso tienen. Ya ellos no saben cuál es su color político, ya ellos no saben cómo definirse, ya nada pueden decir porque son los peores y más perversos y explotadores capitalistas del planeta, son los más abusadores, represores, pisoteadores de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Nada pueden inventar, ya no pueden hablar de que Cuba una generosa potencia médica, a pesar de que todavía mandan a los pocos médicos que nos quedan hacia el exterior, porque hay toda una crisis de epidemia, de mala atención médica, de personas que mueren de dengue, del cólera, de niños que mueren a temprana edad y que las estadísticas no mencionan y que se saben, porque los médicos hablan, las enfermeras hablan, uno tiene amigos en los hospitales, conversa, oye, se entera de todas las cosas que están pasando desgraciadamente en nuestra bella nación, bella por la gracia que el Creador le dio a nuestra isla, destruida, en ruina, por la mala administración, por la mentalidad enfermiza de los Castro. Este hombre me dice que me iban a llevar para Pinar del Río. Le pregunto por su colega, otro represor de allí nombrado Pedro Morel Beune. Y Beune me dice, allá te está esperando. Me río, ya sé por dónde viene el teatro. Y digo, bueno, si vamos para la prisión de Pinar del Río, ya ellos sabrán que a los 3 meses me van a tener que cambiar para otra, y para otra, y para otra, como hicieron durante 8 años, cuando sabían que en 4, 5, 6 meses, un año, tenía más de la mitad de la población, de nuestra parte, la población penal, dispuesta también a hacerse respetar, a que le respetasen su mínimo derecho, su dignidad. Y como ellos no están en condiciones, porque son esbirros de una oprobiosa tiranía de respetar a la persona en lo más mínimo, porque las dictaduras son así, necesitan pisotear, oprimir, explotar, aplastar a los seres humanos, si no, no pueden mantenerse en el poder. Si no hay terror, si no hay pánico, la gente no lo van a obedecer sumisamente. Me sacaron de ahí, me llevaron para la unidad policial de Acosta, municipio de 10 de octubre. Largo viaje, largo recorrido, empezaron a caminar en la patrulla aquella por toda La Habana, me llevaban esposado, esta vez delante, menos incómodo en comparación cuando nos esposan con las esposas muy apretadas a la espalda y te montan en condiciones muy incómodas, en vehículos muy incómodos. Me llevaron hasta la unidad de Acosta, me introdujeron en un salón que tenía 4 sillones, en cierta forma limpio en comparación para los lugares donde generalmente meten a los detenidos, siempre con muy pésima higiene o olores desagradables. Salón bastante limpio, y allí pusieron 2 policías a vigilarme. Los policías muy cansados, con sueño, se dormían, yo también agotado por el exceso continuo de trabajo. Decidí acomodarme en el sillón y allí me dormí. Me desperté en varias ocasiones cuando sentía ruido, puertas que se abrían, policías que entraban, policías que salían. Y así, sobre las 9 de la mañana, 8:30, un desayuno, pan, un jugo de mango en buenas condiciones. Es bien difícil encontrar alimentos
en buenas condiciones en centros de detención y unidades policiales. Estos estaban en buenas condiciones. Al mediodía, un almuerzo, arroz, chícharo y unos trocitos de hígado, parecían ser de cerdo. Y sobre las 2 de la tarde, o 1:30, entra un individuo con una cámara de video profesional, la instalan apuntándome. Digo, continúan con su payasada. Ya llevaba ahí unas cuantas horas, de las 7 de la mañana, 1:30, 2 de la tarde. Después que acomodan la cámara, en un momento me dicen que los acompañe, me sacan y me introducen en otra oficina. Unos minutos después me regresan al mismo lugar donde habían emplazado su flamante cámara. Ahora ya no estaba solamente el camarógrafo y los policías que me acompañaban, que salieron y me dejaron, por órdenes de los superiores, con un individuo con una toga, corbata, un legajo, muchos documentos, papeles, un individuo de avanzada edad y un teniente coronel del Ministerio del Interior, el camarógrafo y yo. El teniente coronel me dice: Ferrer, el juez, el magistrado del Tribunal Provincial de La Habana vino a notificarle que usted está incumpliendo, usted está violando los parámetros de su licencia extrapenal. Usted está cumpliendo una sanción de privación de libertad y él viene a explicarle. Yo lo interrumpo, le digo que se ahorren el tiempo, que no me interesan esas explicaciones. Me dice: yo le recomiendo a usted que escuche al magistrado y luego usted diga cuál es su opinión. Escúchelo. Digo, ok, de acuerdo, que hable el magistrado. El magistrado empieza a leerme una serie de estupideces, de que yo no podía salir de mi provincia, de que yo tenía que incorporarme a un trabajo que debía ser estatal, que yo estaba violando hacía mucho tiempo las características, las condiciones de mi licencia extrapenal y que por eso me podían encarcelar y que me estaban advirtiendo para, si yo continuaba violándola, llevarme a prisión. Le digo que se ahorre el discurso y que si la cosa es de prisión, para prisión ahora mismo. Le digo: mire, vamos a ahorrarnos tiempo. Primero, no me interesa oírlo. Segundo, ustedes me imagino que tengan algo más útil que hacer que tratar de venirme a intimidar. Así que por lo tanto nos vamos para la prisión ya y nos ahorramos toda esta situación. El teniente coronel insiste en que escuche al magistrado. Le digo: mire, no me vuelvo a hablar de magistrado hasta que este señor, que está a mi izquierda, no me presente su identificación como que él es juez de algún tribunal. Al final me importa si es o no juez, porque da lo mismo. Los tribunales en Cuba representan o cumplen las órdenes del Partido Comunista. En Cuba no hay independencia entre los poderes del Estado. En Cuba la policía, los tribunales, la asamblea, que llaman del poder popular, lo que debería ser el parlamento, todos cumplen al pie de la letra lo que diga la alta dirección del Partido Comunista, lo que diga el dictador de turno, lo que diga Raúl Castro. Aquella cuestión que expuso también aquel francés Montesquieu de la división de los poderes del Estado en Cuba hace más de medio siglo, hace más de 60 años, no lo tenemos, no lo conocemos, no lo conocen nuestros conciudadanos. No saben ni siquiera ellos, jueces, policías, lo conveniente que sería hasta para ellos mismos, que también son oprimidos y viven sin derechos, sin libertades, que son solo instrumentos de una dictadura que los usa y mal usa. Les paga, sí, más que a un médico, que a un ingeniero, que a personas que estudiaron 6, 5 años, una carrera universitaria, pero lo que le pagan sigue siendo una miseria. Y por una miseria golpean, encarcelan, se prestan para montar falsas judiciales y condenar a hombres inocentes. Todas estas cosas hacen estos individuos. Pero sí me interesaba ver la identificación para poder saber quién era el individuo. El individuo me dijo que él no estaba obligado a entregarme a mostrarme su identificación como juez. Le dije que yo tampoco estaba obligado a oírlo y que podía dejarlo de oír si quería, y terminaba ahí mismo la conversación. El teniente coronel le pide, de favor, magistrado, muestre la identificación a Ferrer, muéstrela para que salga de duda.
Y el señor dice, no, se me quedó. No la traje. No la traje. Me sonríe y le digo, bueno, al menos dígame su nombre. Me dijo que se llamaba Vicente Rodríguez Hernández, juez, repito, del Tribunal Provincial. Sigue con la lectura, me pide que lo escuche y me hace todo tipo de amenazas según el documento que él leía, que por supuesto no me quisieron dar ninguna notificación escrita y por lo tanto me negué a firmarle porque querían que yo le firmase el documento como que me habían advertido, me habían requerido. Cuando el hombre termina con aquello, pido la palabra y le digo, mire, a mí desde temprana edad me enseñaron o aprendí que cuando uno va a hablar con alguien, más allá de lo que digan las leyes, uno lo primero que tiene que hacer es saber con quién está hablando, cuáles son sus características, sus ideales, sus objetivos en la vida, su manera de ver la vida, sus proyecciones en la vida. Y usted me está hablando de una serie de cosas que a mí no me interesan y que yo voy a violar conscientemente. No me interesan para nada esas normas que usted acaba de leer, de que no puedo salir de la provincia, de que tengo que ponerme a trabajar con el Estado. Yo trabajo más que nadie o más que cualquiera en este país. Yo soy el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Me dijo, no, yo no vine a hablar con usted de política, yo lo que vine a hablar con usted es lo que establece la ley. Yo le dije, yo le estoy diciendo a usted cuál es mi posición. El teniente coronel quería un ambiente donde ellos me pudiesen interrumpir y yo no pudiese interrumpirlo a ellos. Le digo, bueno, terminen de hablar entonces para yo expresarle mi punto de vista, mi criterio. Se callan y le termino diciendo, le digo, mire, lo primero que debió averiguar sobre mí es lo siguiente. En el año 2003, 15 de marzo, me fueron a ver 2 oficiales de la policía política para decirme que si no me comprometía en el acto a abandonar el movimiento Cristiano Liberación, a abandonar la oposición pacífica prodemocrática que lucha por el bienestar de la nación, por la felicidad de todos los cubanos, o si no me iba del país, me iban a echar 30 años de prisión. Me sonreí y le dije, de acuerdo, nunca menos de 30 años, no quiero sanción menor que la de Nelson Mandela. Por ponerle un caso que ellos conociesen, porque podía mencionarle a Chane de Armas, Mario Chane de Armas, que había cumplido más de 30 años en prisión en Cuba. Podía mencionarle otros tantos héroes del presidio político cubano. Pero para que fuese alguien bastante conocido por ellos, le dije, no quiero sanción menor que la de Nelson Mandela. Me voy a ofender si me echan menos años de prisión que lo que tenía Nelson Mandela. Ellos creían que yo decía aquello por pura rutina, que no estaba midiendo las consecuencias de lo que me venía para arriba a mí y a los 75 que nos encarcelaron en esa época. 3 días después me encarcelaron, me detuvieron y estando en la unidad de operaciones policiales, un centro de torturas aquí en Santiago de Cuba, en las alturas del reparto Versailles, me volvieron con las amenazas de que si no me había dado cuenta que la cosa iba en serio, que me venían los 30 años para arriba y que la prisión no era fácil. Me metieron en una celda un esquizofrénico paranoide, un loco, colaborador, un preso común, delincuente común, de la peor calaña, cuya misión era asustarme, mandado, instrumentado, preparado por la policía política, que en la prisión te caen apuñalada por gusto, que en la prisión esto, que en la prisión aquello. Y por supuesto, como estábamos la mayoría decididos a enfrentar el riesgo, el peligro que fuese, como pago, ¿no?, a la noble causa por la libertad y el bienestar de nuestro pueblo, le dije que eso no me interesaba, que podían matar a 20 diarios, que no me interesaba. El que se iba a morir, se muere cuando le toca, ni un minuto antes ni un minuto después. Como diría Calderón de la Barca, mirad que vais a morir si está de Dios que moráis. Cuando vieron que no me preocupaban los 30 años de prisión, decidieron cambiar la petición por una petición de pena de muerte. Y esto que estoy explicándoles acá es lo que le estaba diciendo yo al juez, que por suerte me escucharon atentamente tanto él como el teniente coronel. Un poco molesto, que no le gustaba lo que yo estaba diciendo, su rostro lo reflejaban, pero se callaron, me escucharon en silencio. Les seguí contando que me pidieron pena de muerte y me dijeron que si no me iba de Cuba me iban a fusilar. Y le recordé que hasta les hice la historia del hombre de Samarcanda a todo el que me decía que me iban a fusilar. Les recordé
que nadie se muere ni un minuto antes ni un minuto después del día en que le toca. Y la historia del hombre Samarcanda la he hecho otras veces, pero se resume de la siguiente manera. Un hombre a quien la muerte fue a buscar, al ver a la muerte en su habitación, no dejó a la muerte terminar su presentación. La muerte se paró y le dijo: he venido para. El resto de la oración el hombre no lo oyó porque salió a toda carrera, se montó en su caballo desde Ispahan en la antigua Persia y cabalgó durante 3 días y 3 noches hasta Samarcanda, cientos de kilómetros al norte de Ispahan, en el Asia Central. Al llegar a Samarcanda se dijo: voy a buscar un lugar bien discreto, bien oculto, donde la muerte no me encuentre. Y como durante el trayecto miraba hacia atrás y no encontraba, no la veía, sentía que la había perdido. El hombre estaba completamente agotado, no le quedaban energías para emprender otra nueva huida. Al entrar a la habitación discreta, modesta, apartada, donde creía que la muerte no le podría encontrar, se encontró nuevamente esperándole en la cama de la habitación a la muerte. El hombre cayó al suelo desfallecido. La muerte se le acercó y le dijo: menos mal que llegaste a tiempo. Hace 3 días y 3 noches fui a Ispahan a decirte que te esperaba aquí a esta hora y no me dejaste terminar de hablar. En aquella época de las amenazas de fusilarme, les conté otras historias que tienen que ver incluso con nuestras luchas por la independencia de Cuba y la libertad del pueblo cubano. Martí le tocó morir a los 42 años y en el primer combate en que participó murió. Máximo Gómez participó en muchísimos combates y nunca murió de un balazo. Fue incluso herido, pero no murió en combate. Murió de una enfermedad, ya bastante anciano, en La Habana, luego que había concluido la guerra. Calixto García quiso darse un balazo, se dio un balazo para no caer prisionero. Se dio un balazo debajo de la barbilla. La bala, según cuenta la historia, le salió por la frente. Cayó herido, prisionero, de manos de los españoles. Y se salvó, no murió. Y murió después enfermo también, ya anciano, en los Estados Unidos. Y estuvo expuesto a las balas españolas durante mucho tiempo. Temer, luchar por la libertad y la democracia, porque puede implicar la muerte, prisión, tortura, aunque es humano, aunque es lógico que se le teman a esas cosas, si uno profundiza en ellas, se da cuenta que el himno nacional nuestro es muy sabio, o Perucho Figueredo fue muy sabio cuando dijo que morir por la patria es vivir. Morir por una causa justa es la mejor muerte que pueda venirle a un ser humano. En aquella época les dije, y ahora le recordé a este juez, que de lo que no me quiero morir es ni de una enfermedad, ni de un accidente, ni de ninguna otra muerte rutinaria, que fusilado era muchísimo mejor. No me quería morir de ninguna manera porque tampoco iba a decir que tenía mentalidad suicida, pero si me tocaba fusilado, era la fórmula que yo preferiría. Le recordé a este individuo y al teniente coronel que lo acompañaba que me condenaron a 25 años y me sometieron al peor régimen penitenciario que ha tenido la isla de Cuba en toda su historia y el continente americano desde que llegaron los primeros colonizadores, españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses. Nunca existieron prisiones más inhumanas, más terroríficas, más horrorosas que las prisiones de los hermanos Castro, que están precisamente montadas para eso, para destruir física y psicológicamente a todo oponente. ¿Y por qué lo concibió de esa manera Fidel Castro? Por 2 razones. Porque él vio que el cómodo presidio político a que le sometió el dictador Fulgencio Batista no le causó ningún daño ni físico ni psicológico. Más bien fue una especie de cómoda escuela para seguir preparando ideológicamente a sus seguidores allí también prisioneros. Y por eso ellos montaron su presidio de manera tal de que el presidio sea constantemente dolor, que sea constantemente terror, sufrimiento para los condenados y más los condenados por motivos políticos. Y también porque como buen discípulo de Stalin imitó, copió los métodos soviéticos para destruir también en las prisiones a sus oponentes, ¿no? Por toda esta situación el presidio político cubano ha pasado por situaciones extremas que pocos presos políticos en el continente se imaginan hasta dónde, ¿no?
la crueldad de semejante sistema penitenciario. Les recordé que durante 8 años me estuvieron proponiendo la libertad mía y de mi hermano Luis Enrique, como se lo proponían también a Luis Enrique, para que nos fuésemos de Cuba. Libertad a cambio de que nos fuésemos de Cuba. Cuando nos negábamos a irnos de Cuba, pues nos decían que la libertad a cambio de que firmásemos un documento que nos retirábamos de la oposición pacífica, que regresábamos a nuestro pueblo y nos podíamos dedicar a lo que fuese, a lo que quisiésemos. Nos daban patente de corso para emprender cualquier negocio, por ilícito que fuera, porque ellos saben que en Cuba nadie trabajando honradamente, nadie con el sudor de su frente, trabajando a un estado explotador, puede garantizar siquiera el alimento, la medicina, el vestido, el calzado de la familia. Decían que podía irme a pescar clandestino en la presa de Mella. Soy de Palmarito de Cauto, la presa me queda ahí al lado, cerca, y que nadie se iba a meter conmigo. Yo iba a estar autorizado a hacer lo que quisiese en la presa. Me dijeron que podía ser el dueño de la presa si quería, siempre y cuando no me metiese en asuntos políticos. Por supuesto, obvio, rechacé todas esas infames propuestas. Y aquí seguimos luchando por la libertad. Le hice todo este recordatorio para decirle, ¿cómo a usted se le ocurre venirme a asustar con la prisión? Ahora mismo lo reto nuevamente a que me lleve a la prisión que a usted le dé la gana. Y no vamos a hablar más del asunto. El hombre se quedó unos segundos pensativo y entonces salió con que no eran amenazas. Vamos, bastante estúpido su razonamiento, su proyección, sus argumentos bastante estúpidos, que era un consejo. Y me empezó a preguntar si yo tenía hijos, si yo tenía familia, y que pensar en ellos, y que nunca era bueno para los niños que los padres estuvieran presos. Imagínense ustedes, un representante de la tiranía que más personas inocentes ha llevado a prisión, decir que no es bueno para los niños que los padres estén presos. Bastante cómico, por cierto, que es el argumento, además de estúpido. Y cuando continuó con su discurso a manera de consejo, de sano, de humano consejo, me acordé de José María de Samaniego, fabulista español, y le dije cuando él terminó de hablar, mire, ya para cerrar y no seguir con el tema, le voy a decir, voy a compartir con usted una fábula de Samaniego que es bien corta y dice lo siguiente: bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente: dañoso es beber y andar, mas es sano el aguardar a que me claves el diente. Oh, qué docto perro viejo, yo venero su sentir en eso de no seguir del enemigo el consejo. Y lo señalé a ellos, son mis enemigos. No porque yo quiero, sino porque ellos escogieron servir a una dictadura que es enemiga de un pueblo. Y si la dictadura es enemiga de un pueblo, y a mí lo que me interesa es el bienestar, la libertad, la felicidad de ese pueblo, por lo tanto, todo el que sirva a la dictadura automáticamente es enemigo del pueblo y de quienes defendemos los derechos del pueblo. Es más, ellos son enemigos de ellos mismos. Ellos sirven a una dictadura que le hace muchísimo daño y no se dan cuenta. Ellos no son más que instrumentos, que esbirros a sueldo, ¿no?, de un régimen despótico. Si analizasen, si profundizasen, si supiesen todo lo que se pierden al no vivir en libertad, al no vivir en democracia, si analizasen toda la miseria, toda la pobreza, todas las dificultades que tenemos desde San Antonio a Maicí por causa de la dictadura para la que ellos trabajan por miserables pagas, otra cosa yo creo que harían. Si pensasen, si se acostasen, si reflexionasen sobre su almohada, de cómo viven sus primos, sus familiares, la falta de derechos, de oportunidades, de dignidad, el éxodo constante, la gente escapando, la gente esperando tener un familiar en el extranjero, lo que no pueden escapar, que mande algo, un salve algo, una tabla que salve al náufrago. Las jóvenes prostituyéndose, ellos mismos viendo cómo sus primas y hasta sus hijas suspiran con un italiano, con un canadiense, con un español, que la saquen de la miseria en que viven. Si profundizasen sobre todas estas cuestiones y otras muchas, sobre la grave crisis con la salud pública, la tremenda crisis con la educación, si supiesen que en el mundo hay atención médica gratuita de la mejor calidad del planeta, educación gratuita de la mejor calidad,
sin que la gente pierda derechos y libertades, sin que la gente tenga que pasar hambre y vivir en casas que se están cayendo, calles llenas de huecos, pueblos que parecen pueblos embrujados de la Edad Media. Si supiesen que suecos, finlandeses, costarricenses, chilenos son dueños de su destino, pueden con su trabajo honrado progresar, avanzar, ser felices, entonces otra cosa hiciesen. En cierta medida, aunque muchos van comprendiendo, van conociendo, y por el temor, porque no pueden ni renunciar cuando quieren, piden la baja y tienen que esperar 2, 3, 4, 5 años. Hay que oírlo. Sueñan los oficiales que reprimen, que dan golpes, que golpean damas de blanco y a otras mujeres, a familiares de activistas, ancianos, niños. Hay que verlo. ¿Por qué hacen esto? Por una jabita, por 1000 y tantos pesos y por una misión. Se vuelven locos por salir a reprimir a otras naciones y van a reprimir a Angola, se van a trabajar en el sistema penitenciario en Angola y se van para Venezuela. Ojalá se le acabe de acabar esta cuestión de ir a hacerle daño al hermano pueblo venezolano como han venido haciendo los instructores, los asesores de Chávez, de Nicolás Maduro, los que han garantizado allí la represión por motivos políticos, muertos allí. Ellos han sido los autores intelectuales. La dictadura cubana es responsable de la sangre que ha corrido en ese hermano pueblo, en esa hermana nación que es Venezuela. Por suerte hoy con una asamblea a punto de instalarse mayoritariamente democrática, mayoritariamente de la MUD, de la oposición, pero con serio riesgo de que Maduro, mal aconsejado, torpe y mal aconsejado por sus asesores, por sus maestros cubanos, por los Castro, termine dando un golpe de Estado, un autogolpe, implantando allí una férrea dictadura militar con las armas en la calle. Por suerte parece que hay suficientes militares venezolanos que no están para caer en ese macabro juego que traiga más dolor, más tristeza, más miseria que la que viene viviendo el pueblo venezolano durante los últimos 17 años. Estos agentes represores golpean, repito, torturan, apalean mujeres indefensas, pacíficas, porque quieren ir a Venezuela, porque quieren acabar de amueblar la casita, de tener una casita mejor que la que le dio como medio básico el Estado opresor, el Estado totalitario, el zar caribeño, ¿no? El Nerón del Mar Caribe, de Centroamérica. Y por eso es que hacen todas estas cosas. Y se justifican que si revolución, que si Fidel, que si la patria, todo eso es un cuento. Ellos sirven a una infame tiranía, a un régimen que hace y ha hecho y quiere continuar haciendo muchísimo daño a la nación. Hay que oír los torpes argumentos cuando van a hablar de economía, de mercado, cuando van a hablar de lineamiento del partido, la cantidad de estupideces, de sandeces, de idioteces que dicen, pues no comprenden ni cómo funciona el mundo, no son capaces de comprender, de sacar la más mínima lógica conclusión de que los países más felices del planeta son aquellos donde hay libertad, donde hay democracia, donde hay economía de mercado, donde hay un gobierno, es decir, verdaderamente comprometido con el servir al pueblo y no con el servirse del pueblo. Gobiernos no corruptos donde la corrupción es mínima. Gobiernos que no tienen gigantescos aparatos represivos, parásitos, que viven del sudor, del sufrimiento, de las miserias que padecen la mayoría. Hay que ver, no comprenden, no entienden, porque están metidos nada más en luchar su misión a Venezuela, Angola, Bolivia, Ecuador, a no sé dónde. Luchar su viajecito a Varadero, el reloj que le van a regalar porque se lo van a vender a un precio bien bajo. Y por eso dan palo, por eso reprimen. Y después acusan a los opositores de que son mercenarios, de que somos asalariados de una potencia extranjera. No es menos cierto que, como dice un viejo refrán latino, la necesidad carece de ley. No hay grupo humano en Cuba que tenga más personas miserables que el Ministerio del Interior, el Partido Comunista, los CDR, todas esas organizaciones que sirven a la dictadura. Pero también es cierto que en nuestra fila está ese hombre nuevo que formó la dictadura de los Castro, que solo piensa en sí mismo, que es egoísta, que anda detrás de una visa para escapar del hambre, la miseria y la represión, y que no quiere sufrir en las prisiones, que no quiere que lo golpeen acá, que está loco por irse y se tiran al mar y se van para Ecuador, inventan cuando tienen que inventar con tal de escapar
de la horrenda, de la tristísima realidad que se vive en nuestra patria. Pero también en la oposición tenemos, y posiblemente seamos los grupos, las organizaciones donde más personas honestas, comprometidas, luchadoras, sacrificadas, abnegadas tenemos en Cuba. En Cuba hay un campo bastante positivo en lo moral, que son las iglesias, pero que también están infiltradas y que tienen muchísimos fariseos, muchísimos hipócritas, muchísimos agentes del régimen, pero hay una reserva moral en las iglesias católicas, en las evangélicas, los testigos de Jehová, que hacen muchas cosas útiles por salvaguardar o reconquistar valores perdidos, valores dañados por el régimen totalitario de los hermanos Castro. Pero quienes más siguen haciendo daño en esto de los valores, de los principios, es precisamente el régimen y sus instituciones, sus organismos. Es lo que más corrompen, pervierten, tuercen, dañan a la sociedad. Entonces nosotros reconocemos nuestras limitaciones y nuestros defectos, pero los de ellos son muchísimo mayores. Entonces, con una viga en sus ojos quieren señalar la paja en el nuestro. Después de toda esta amenaza y de dejarle clara cuál era mi posición, me dijeron, el teniente coronel, con muy mala cara, que ya yo estaba advertido y que si no firmaba el documento con el que me advertían, ahí estaba la filmación que me habían hecho, que yo podía ir a prisión en cualquier momento. Le repetí que cuando quisiesen, que yo lo retaba a que me encarcelasen ya. Me dijo, no, de momento lo que te vamos a enviar para Santiago de Cuba, no puedes venir a La Habana y mucho menos radicarte en la capital. Y me enviaron para acá, para La Habana, un viaje bastante rápido, el más cómodo de los viajes que he hecho detenido por el Ministerio del Interior. Buscaron a un oficial de la policía política bastante astuto, la mayoría con los que tratamos son tan imbéciles que dicen cada estupidez que uno tiene que reírsela en su cara y lo deja hasta contrariado porque ellos mismos no entienden que su incapacidad de comprender el mundo les impide articular un diálogo lógico, inteligente con ningún interlocutor. Este era de los mejores preparados. Vinimos debatiendo muchísimos temas, por supuesto, en casi todos en desacuerdo. Ellos ven al mundo de una forma o lo ven como sus jefes quieren que lo vean. Nosotros los vemos como nuestra conciencia nos dice que tenemos que verlo. Y llegamos a Las Tunas, 10 de la noche, dijeron que no podían continuar, que las carreteras tienen muchísimos problemas, y más en ese tramo de Tunas a Santiago de Cuba, que teníamos que dormir en Las Tunas y continuar el día siguiente. Y dormimos en una casa de visita del Ministerio del Interior en la provincia de Las Tunas. Al día siguiente temprano continuamos viaje y me liberaron en la mañana o poco antes del mediodía acá en Altamira, en Santiago de Cuba. En fin, nosotros vamos a continuar yendo a la capital. Va a seguir yendo Iriade, va a seguir yendo Cervantes, va a ir Ovidio, van a ir otros coordinadores de la organización. Nos van a continuar deteniendo, lo sabemos, nos van a seguir enviando para Santiago, nos pueden enviar a prisión. En prisión se lucha también como se lucha en la calle. Decía Henry Thoreau, filósofo y precursor de la lucha no violenta, que el mejor lugar para un hombre honrado en una nación donde se violan los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, es precisamente una prisión. La prisión, con todos sus inconvenientes, para quienes de verdad estamos decididos a pagar la libertad al precio que sea necesario, como dijera nuestro apóstol José Martí, la prisión es un buen sitio, es un buen lugar. Es un lugar donde es una escuela difícil, pero quienes saben pasarla, quienes saben asimilarla, salen más fuertes que nunca para continuar su lucha que nunca para tampoco entre rejas. La prisión se escribe, se opina, se protesta, se realizan mítines, se educa para la libertad y la democracia a muchísimos presos comunes, mucha gente incluso inocente que está cumpliendo sanciones arbitrariamente, porque en Cuba, como dije anteriormente, la justicia no es independiente, porque se cometen muchas arbitrariedades, muchas injusticias, porque hay mucha gente presa por cosas que no serían delito en ningún lugar del mundo civilizado, acaparamiento y recetación, es decir, alguien que compra un producto al campesino y viene y le dicen que está acaparando, se meten en su casa, le roban el producto y lo terminan encarcelando.
régimen enemigo de la libertad de comercio, de las libertades económicas. Y han encarcelado a muchísima gente por eso y otro delito. Por sacrificio de ganado vacuno. Un campesino no puede comerse una vaca que crió con mucho sacrificio, porque le meten preso, le encarcelan. Esas locuras que pasan, que se ven, que ocurren, que se viven en naciones bajo locos, bajo tiranos. Al estilo, Cuba ha vivido durante años como los romanos bajo Nerón, bajo Calígula, con estos locos de Irán, los Castro, en el poder. Nuestro mensaje es que ahora en diciembre, terminándose el año 2015, la UNPACU sigue con sus planes, perfecciona, mejora sus planes para seguir incrementando la lucha no violenta por todo el territorio nacional a favor de la libertad, la democracia, el bienestar, la justicia social, la felicidad de todos los cubanos, de todo nuestro pueblo, de esos policías que tanto necesitan de una Cuba libre y democrática, de esos agentes de la policía política, que un día se van a dar cuenta y van a suspirar y decir, pensar que yo fui uno de los que retardó este proceso con mis infames acciones en contra de los derechos y libertades fundamentales de muchas personas. Ellos mismos van a decir, qué bárbaro, si no hubiese sido tan imbécil, tan estúpido, desde muy joven también me hubiese decidido a luchar por la libertad y la democracia de mi país y no a servirle a una familia de enfermos mentales que solo quieren poder los viejos y dinero y vacilón los jóvenes. Fiesta, parranda, viajes costosísimos a Europa, a Estados Unidos, a Grecia, a Turquía, a donde quiera. Eso es lo que quieren y eso tiene que pagarlo el noble, el sacrificado, el sufrido pueblo cubano. Y nosotros en la Unión Patriótica de Cuba continuamos luchando y cada vez de manera más efectiva por esa Cuba que todos necesitamos, libre, repito, justa también, próspera, con educación gratuita pero de calidad, sin que la educación sea un mecanismo de control, de dominación, de adoctrinamiento ideológico, de lavado de cerebro, de embrutecer a la persona, al ciudadano. No, era una Cuba con un sistema educacional de primer orden, del primer mundo, gratuito, universal. Queremos un sistema de salud gratuito, universal, pero de calidad, con médicos buenos donde quiera que deban estar, no médicos desesperados porque tienen necesidades que necesitan suplir y las condiciones de la nación, las condiciones que ha creado la dictadura no se lo permiten. Médicos que solo andan pensando cómo salir de misión o cómo encontrar un contrato en el extranjero, cómo desertar de una misión e irse para cualquier país para poder trabajar libre, como ciudadanos libres y hacer su vida como personas libres, como personas dignas, a costa de abandonar su tierra, su patria. Queremos una Cuba con economía libre, con economía de mercado, que es la única que puede sacar a una nación de la pobreza y la miseria, con un gobierno bueno, pequeño, no corrupto, con independencia entre los poderes del Estado para combatir las injusticias, las arbitrariedades de cualquiera que sea o ostente poder. Queremos una Cuba con reglas que hagan que esa economía próspera, esa economía de mercado, permita que salgan recursos a través de impuestos equilibrados, lo más justos posible, lo más correcto, para asistir a los más necesitados, para poder atender gratuitamente en el hospital al que no puede pagarse una consulta médica en un hospital privado, a los cuales también tenemos derechos los cubanos. Los médicos también tienen derecho a ejercer su profesión de manera privada. Y eso no traería para nada que la atención pública, la atención médica pública perdiese calidad, perdiese alcance. No, desde las mismas ganancias de esos médicos saldrían recursos y habrían mecanismos para que los pacientes puedan ser tratados, los que lo necesitan, buenos tratamientos. No como está sucediendo ahora, que la gente tiene que decirse, tendré que irme para Venezuela para que me atienda un buen médico cubano. Tendré que esperar que mi familia me mande la medicina de Miami o de España porque no hay claritromicina para combatir una crisis que tengo, una enfermedad infecciosa en el estómago por el agua contaminada que desde niño vengo tomando, porque no se trata debidamente el agua, ni en las ciudades, mucho menos en el campo. Ríos contaminados, serios problemas medioambientales que oculta la dictadura, que oculta el régimen. Contra todas esas cosas, contra todos los males que padecemos los cubanos, continuará luchando la Unión Patriótica de Cuba. Continuaremos llevando el mensaje puerta por puerta, casa por casa. Continuaremos atrayendo, motivando, animando, uniendo pueblos. Continuaremos trabajando con las Damas de Blanco, con el Foro por los Derechos y Libertades, con la Mesa de la Unidad de la Acción Democrática,
Continuaremos trabajando y buscando acercamiento incluso con los grupos opositores que se niegan a trabajar con otros grupos. Seguiremos tendiendo puentes, abriendo nuestros brazos con los cubanos de dentro, con los del exilio, con cualquier persona en el mundo de buena voluntad y que quiera para Cuba una Cuba justa, libre, próspera, una Cuba decente, una Cuba digna como la merecemos todos los cubanos, aquella Cuba que decía Martí, con todo y para el bien de todos, y no una Cuba con todo y para el bien de un pequeño grupito que vive, repito, a costa del sudor, del sacrificio, del dolor de todo un pueblo. Nuestro mensaje a nuestro pueblo este fin de año es que en medio de la falta de libertad, en medio de la miseria generalizada, lo pasen lo mejor posible junto a sus seres queridos, con el mayor amor que puedan, los que tengan posibilidades de ello, compartir el lechón asado en su mesa, los que no el pollo, y los que no los que nos rodean, los que viven cerca. Nosotros no tenemos mucho, pero lo poco que tenemos lo compartimos con todos. Así que ya estamos invitando a los que viven en torno a nuestra sede, a nuestra célula, en Oriente, en el centro, en Occidente. Podemos compartir juntos el fin de año. Pero sobre todo lo que queremos decirles es que recuerden que sin libertad, sin derecho, sin respeto a nuestra dignidad, no podemos tener esa Cuba que todos nos merecemos, que todos deseamos. No podemos avanzar, no podemos seguir pensando en abandonar nuestra tierra para ir a buscar libertad, para buscar oportunidades, para buscar futuro en tierras ajenas. Construyamos aquí los espacios, las libertades, tengamos aquí el derecho que tienen otros en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile, en Panamá, en Suecia, en Finlandia, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Israel. Hagamos de Cuba la Cuba que todos deseamos, la Cuba, repito, que todos nos merecemos, y para eso tenemos que trabajar fuerte, con nuestras diferencias, con nuestras diversas concesiones de la realidad en que nos ha tocado vivir, pero si hay algo que todos tenemos en común, y que no queremos que Cuba siga como está, que queremos que Cuba cambie. Pero si no nos esforzamos, si no luchamos, Cuba sola nunca va a cambiar. Debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Y si no queremos hacerlo por nosotros porque estamos cansados y agotados, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos, pensemos en que el peor crimen que podemos cometer es legarle, es dejarle que sigan viviendo en las condiciones en que el régimen de los hermanos Castro nos ha obligado a vivir. Un fortísimo y fraterno abrazo a todos los cubanos dentro de Cuba, a todos los cubanos del exilio, a todos los amigos de la causa de la libertad de Cuba en el mundo, y a todas las personas de buena voluntad en el planeta en este fin de año, en estas Navidades, y éxitos, muchísimos éxitos, libertad, derecho, prosperidad para todos durante el 2016.